Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez Gómez, docente de la Unidad de Ciencias Básicas. Estoy a cargo de la clase correspondiente a lunes y miércoles, como dicen en esta semana 2. Los contenidos que vamos a desarrollar, ustedes ahí lo tienen en la pizarra. Inclusive pueden compararlo con la hoja que tienen del programa de la asignatura, en el cual vamos a ver los puntos 1.7, 1.8 y 1.9, que son los que corresponden a la clase 3 de esta semana. Espero que ya ustedes se hayan familiarizado con las clases de la semana anterior, porque es importante siempre ir aprendiendo cada día más. Mi recomendación que les hago es estudien como que le van a enseñar a alguien, es la mejor manera. Hacer sus propios resúmenes, eso es lo ideal. Porque recuerden que uno como profesional tiene que tratar de recordar todo, y cuando uno se gradúa, la mayoría cree que uno es experto en todo. Pero es importante que ustedes pongan, como les digo, ese interés, ese entusiasmo. Todo requiere disciplina, fuerza de voluntad y de responsabilidad. Son los aspectos que hay que tomar en cuenta para llegar al éxito. Entonces, como ustedes pueden observar, la semana anterior se estuvo viendo la suma y resta de vectores. El día de ahora, pues ni modo, vamos con otra operación que son los productos de vectores. Dentro de ello, pues ni modo, se va a desarrollar el producto de un vector por una cantidad escalar y además, ¿qué es lo que vamos a entender por una definición de vector unitario? Ya al menos ustedes deben de saber bien que los vectores pueden estar en una dirección, pueden estar en el plano o también en el espacio. Todo depende, como dicen, con qué magnitud física estemos trabajando. Y al final de la presente clase vamos a ver la suma de vectores con vectores unitarios. Los vectores unitarios con los que más uno está acostumbrado a trabajar son los vectores I, J y K, que son los que, con los cuales vamos a trabajar. Entonces, continuando con el desarrollo, pues ni modo, lo que nosotros vamos a pretender es básicamente cumplir estos dos objetivos que los voy a escribir a continuación. Son los objetivos de la clase. El primer objetivo dice, el alumno debe resolver problemas que involucren el cálculo de vectores unitarios. Involucren cálculo de vectores unitarios. Y el segundo objetivo, pues estos son objetivos específicos. Cuando decimos objetivo específico es sobre esta parte se les elabora 1, 2 o 3 preguntas a la hora del desarrollo de un examen parcial. Entonces, la finalidad de un alumno con objetivos específicos, eso lo tienen en la programación respectiva de la semana, es comprender bien, como dicen, ese objetivo. Esa es la parte más importante. Entonces, este es uno de ellos que vamos a tratar de cubrir en la presente clase, y la otra el siguiente. Sumará vectores
expresados en función de los vectores unitarios I, J y K. O sea, aquí vamos a aprender, como dicen, a sumar vectores. Pues si A va a dar una suma determinada, va a encontrar su magnitud de la suma. Pueden ser dos o más vectores. Pueden estar en una dimensión, puede estar en dos dimensiones o en el espacio. Entonces vamos a comenzar, como dicen, con el punto 1. El 1,7, perdón. Que como mencionaba, se refería al producto de un vector con un escalar. Ustedes recuerdan, las cantidades escalares, como dicen, pueden ser números puros o pueden ser otra magnitud física. Pero una cantidad escalar, si ustedes, alguno lo ha de recordar, no es más que está expresada por un número y sus respectivas unidades. Pero también hay cantidades escalares que no tienen unidades. Entonces, vamos a ver en qué consiste, pues, de modo, la nomenclatura. C va a ser la cantidad escalar. Y el vector A, cualesquiera, puede estar, como les mencionaba, en una dimensión, en el plano o en el espacio. Entonces, si efectuamos la operación, vamos a obtener un nuevo vector, que esto va a ser igual al producto de C por A. Al efectuar esta operación, pues ni modo, ¿qué obtenemos? Como les mencionaba, vamos a tener un nuevo vector, que puede ser de la misma magnitud, si ese valor de C es adimensional. Es decir, que C no tiene unidades. Por ejemplo, cuando decimos se duplica el vector A. Si se duplica el vector A, ¿qué quiere decir? Que es dos veces el vector A. Si se triplica, va a ser C igual a 3B. Entonces, pero también se puede dar el caso que tengamos que esa cantidad escalar sea otra magnitud física. Por ejemplo, C sea una masa. Supongamos que C es 2.0 kilogramos y lo vamos a multiplicar por un vector, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para obtener ese producto va a haber otro vector que le vamos a llamar W, que es igual a C por B. Si efectuamos ese producto va a ser 2 por 9, 8, 19.6. ¿Qué unidades? Pues ni modo. Esto sería, bueno, este sería el vector. Esta sería su magnitud, 19.6 newton. Entonces sería la magnitud de este nuevo vector. Como les digo, todo va a depender qué valor de C tengamos y qué magnitudes. Y así durante el desarrollo de todo el curso, porque la base del curso de Física 1, jóvenes, es que ustedes dominen bien la parte vectorial. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Desde la unidad 1 hasta la unidad 8. La base, como dicen, de la ingeniería es el dominio de los vectores. Hay operaciones de vectoriales un poquito más complicadas que tal vez alguno de ustedes interesados puede cursar las asignaturas más adelante.
Entonces, volviendo a lo que veíamos, como les mencionaba, que ese vector B es igual a C por A. La parte superior, recuerden, esto es una flechita, ¿verdad? El vector B igual a C por A. Todo este vector va a depender del valor de C. Supongamos que si C es mayor que 1, por ejemplo, sea igual 2 y el vector A sea este vector, entonces el vector C, al hacer la multiplicación, va a ser igual al doble. Entonces sería 2A. Si C es mayor que 1. Pero ¿qué sucede? Si el valor de C oscila entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, C igual 0,5. Entonces, este vector A, entonces el vector S le vamos a llamar, que es igual a C por A. Si es 0,5 va a ser este mismo vector, pero la mitad. Este sería el vector. O sea que pueden observar que disminuye. ¿Por qué? Por el valor de C. Pero, ¿qué otra característica tiene? Pues estos vectores son paralelos. Y estos vectores son paralelos. Es decir, ¿qué puede decir que son paralelos? Que tienen la misma dirección. Aquí, por simplificar, lo hago en una dimensión. Porque también se puede hacer en el plano o en el espacio. ¿Qué sucede ahora si C es menor que 0? O sea, que C es negativo. Cambiaría el sentido. Diga, ¿había alguna pregunta? ¿Qué sucede, por ejemplo, si C es negativo? Pues ni modo, tenemos el vector A en esta dirección, y si C es negativo, por ejemplo, puede darse este caso. Un vector mayor, si C, como dicen, menos 2, menos 1, 5. Puede ser si C es negativo, pero está entre 0 y 1, nos daría un vector, sentido contrario, menor. ¿Y qué pasa si C es 0? Pues ni modo, tengo un nuevo vector B, que sería un vector nulo. Eliminaríamos el vector. Entonces, esto es, como les digo, el producto de un escalar, jóvenes, por un vector. No sé si hay alguna pregunta que tengan, ¿verdad? La podemos contestar al final de la clase. Van a haber unos minutos, unos 10 minutos aproximadamente para aclararles las dudas. Aquí aprovechen de preguntar porque al menos en el curso no hay, por ejemplo, horas de consulta, pero pueden preguntar durante la actividad de la discusión. Esta es una manera como representar los vectores. Existen muchas formas, a veces dependiendo de qué libro es el que se está utilizando, aunque aquí estamos utilizando el libro de Sears, Resnick o el libro de Serway, tomo 1.
Entonces, continuando con el desarrollo, vamos a ver ahora el punto 1.8. El punto 1.8 se refiere, jóvenes, a qué es lo que vamos a comprender como vector unitario. ¿A qué concepto tenemos de vector unitario? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Ajá, diga. Cuando queremos indicar una operación entre un escalar y un vectorial, por ejemplo, digamos como con signos de agrupación, ¿verdad? Hay un ejercicio en la guía que nos pregunta que cuáles de las siguientes operaciones son correctas matemáticamente. Entonces, ¿cómo yo sé que una operación está indicada correctamente en las matemáticas cuando estoy operando un vector escalar y un producto escalar y un producto vectorial? Ese es el que vamos a ver el día miércoles, ¿verdad? Ese producto es, ahorita vamos, como dicen, despacio, porque ahorita solamente hemos visto una cantidad, como dicen, escalar con un vector. Cuando está recordemos, cuando estamos trabajando con signos de agrupación, hay operaciones dentro de los productos de vectores que no están definidas, ¿verdad? Hay operaciones que no están definidas. Por ejemplo, bueno, antes de entrar a vector unitario, veamos la división. La división, por ejemplo, esta no está, jóvenes, dentro del álgebra vectorial. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un vector S igual al vector A entre 5? Pues ni modo, se usa un artificio matemático que se transforma en una multiplicación. O sea, un quinto, o sea, su recíproco multiplicado por el vector A. De esa manera de desarrollo. Entonces, la división no existe dentro del álgebra vectorial. Cuando hay operaciones, como decía ahí la compañera, con signos de agrupación, pues hay que hacer las operaciones internas, todas aquellas posibles. Hay operaciones, como les digo, dentro del producto vectorial y del producto escalar que no existen. Entonces, eso es importante. Y hay, dentro del producto, por ejemplo, hay valores que nos dan 0. Pero, como les digo, lo vamos a ver con más detalle el próximo miércoles, porque el día de ahora, como dicen, vamos a ver únicamente hasta el punto 1.9, que son operaciones con suma de vectores unitarios, pero los vectores IJK. Entonces, volviendo al vector unitario, ¿qué vamos a entender con un vector unitario? Primero, el vector unitario sirve para determinar sirve básicamente para determinar, como les digo, la dirección de un vector en el espacio. Para eso es el vector unitario. Su representación, pues ni modo, están los vectores unitarios con los cuales vamos a trabajar. I, J, K. Esto cuando trabajamos con estos vectores unitarios, únicamente cuando estamos en una dimensión. O sea, por ejemplo, un vector unitario puede representarse también por una letra griega llamada nu.
puede representarse por otra letra griega llamada E. Son formas de representar en los diferentes textos, ¿verdad? Porque a veces, inclusive en matemáticas, se trabaja con vectores unitarios, ¿verdad? Que a veces hay que determinar. También lo trabajan en física 3, esto a veces lo trabaja en cursos posteriores, electromagnetismo. Hay formas. Por ejemplo, recordemos la clase anterior en la que dijeron así, hay vectores unidimensionales. O sea, en una dirección. Ahí está, dependiendo de qué eje está ahí, está J, está acá. Como dice el vector unitario, ¿qué es vector unitario? Es aquel cuya magnitud es la unidad. O sea, la magnitud de mu es igual a 1. La magnitud de este vector unitario es igual a 1. El vector i igual a 1. La magnitud del vector j, su magnitud 1. Y el vector k, su magnitud igual a 1. Y además son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensional? Pues que no tienen unidades. Eso es importante que hay que recordar. El vector unitario, ¿para qué nos sirve? Para determinar la dirección de otro nuevo vector, por ejemplo. Para eso lo vamos a utilizar en forma operacional. Aquí tengo el vector unitario de un vector A. Va a ser la magnitud de, el vector entre su magnitud. Así se define un vector unitario. Y esto es un número, como les digo, adimensional. Por ejemplo, yo puedo tener el vector A y ese es un vector unitario. Eso es si está, como le digo, en una dirección. Está en la dirección y, por ejemplo, yo puedo decir A igual a 6, 5. Si lo he construido a escala, ¿verdad? Aquí podría ser todo esto en metros, podría ser un vector A 6 metros, por ejemplo. Aquí 1 centímetro, la escala equivale a 3 metros. Pero el vector A sería 6i y su unidad respectiva sería en metros. Eso es si está en una dimensión. Por ejemplo, tenemos otro nuevo vector. Aproximadamente, ¿cuánto creen que pesa este borrador? Una cantidad bien pequeña, manejada en Newton, porque esto, recordemos, no pesa ni siquiera 1 kilogramo. Entonces, el vector fuerza va hacia abajo. Entonces va a ser igual a, por ejemplo, podría ser 0.5 en la dirección J. Así tenemos, como les digo, el vector en una dimensión, pero esto va hacia abajo. Es lo que tenemos que recordar. Este es el caso, jóvenes, cuando les pongo en una dimensión, pero puede estar en el plano.
Por ejemplo, ahí tengo el vector A. Y su vector unitario, pues igual es un vector mucho más pequeño que va en esta dirección. Este sería, como les digo, mu sub A. Entonces, de acuerdo con la definición que habíamos puesto, mu sub A va a ser el vector A entre su magnitud. La magnitud del vector A AX al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Son las componentes rectangulares de ese vector A. Entonces sería la raíz cuadrada de A sub X más al cuadrado más A sub Y. Entonces este vector nos quedaría así. Mu sub A va a ser el vector A entre A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado, y así obtendríamos el valor. Y como está de manera general, ya con los vectores I y J, nos quedará así. Mu sub A va a ser AX entre la magnitud de A, que es AX al cuadrado más A sub Y al cuadrado, en la dirección I, más A sub Y entre A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado, en la dirección J. Estos signos son positivos, ¿por qué? Porque están en el primer cuadrante. Ese es el cuidado que hay que tener. Y esto es el caso, como digo, este sería el vector unitario. La magnitud de esto, o sea, después le vamos al componente esta al cuadrado más esta otra componente al cuadrado y luego le sacamos su raíz cuadrada, nos va a dar 1, o aproximadamente. Aquí la recomendación que se les hace, jóvenes, es que trabajen al menos con 4 cifras significativas, ¿verdad? Porque a veces el alumno hace recortes, digamos, dice seno de 30. Bueno, el seno de 30 ya ustedes saben, es 0,5. Pero el coseno de 30 es 0.867. Algunos alumnos aproximan con 0,9, ahí ya se equivocaron. Hasta el final se recomienda que hagan las aproximaciones respectivas. Cuando trabajen con senos, cosenos y tangentes, les recomiendo de que utilicen con 4 cifras al final. Más que todo si les piden un vector unitario o si les piden un ángulo, para calcularlo, pues ni modo lo hagan hasta el final. Y deben expresarlo con el adecuado número de cifras. Veamos ahora en el espacio. En el espacio es un poquito más complicado. Recordemos que nosotros, como dicen el ser humano, solo alcanza a percibir 3 direcciones. La dirección X, la dirección Y y la dirección Z. O sea, vemos solamente todos los objetos tridimensionales. Muchos mencionan que existen más dimensiones, ¿verdad? En matemáticas se trabaja a veces con espacios n-dimensionales. O sea, hay campos de n vectores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos un vector A, por ejemplo, 3i más 2j más 3k.
¿Qué me indica eso, jóvenes? Que esos vectores, como dice, es un vector que está en el espacio, tiene tres direcciones. En dirección Y, J y K. Nosotros en el plano, pues únicamente lo dibujamos. Podía ser, ese vector podía ser la dirección de este yeso, que va aquí en esta dirección así. Por ejemplo, podría ser un esquema simplificado. Está X, está Y, está Z. Esta es la triada, una triada X, Y, Z. Puede ser que el vector A sea entonces aquí tienen a X, aquí tienen la componente A sub Y y aquí tienen la componente A sub Z. Cada uno de este pedacito valdría 3i, este otro pedacito de vector de aquí para acá sería 2j y este otro de aquí para acá 3k. Entonces, el vector A, perdón, el vector unitario, mu sub A, va en esta dirección, lo decíamos, es un vector unitario, un vector mucho más pequeño, paralelo a este vector. ¿Qué sería el vector unitario del vector A? ¿Qué va a ser? La magnitud de A el vector A entre su magnitud. Y aquí tenemos pues, un modo que sería igual a 3i más 2j más 3k y tendríamos la magnitud de A sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. El mu sub A nos quedaría 3 sobre 9, 9, 18 y 4, 22. Ahí es 22i más 2 sobre raíz de 22j más 3 entre raíz de 22. Ese sería el vector unitario. Ahí con calculadora pueden hacer la operación, ¿va? Raíz de 22 anda aproximadamente por 4 y algo. Por ejemplo, puede ser 4,3 o 4,4 aproximadamente, ¿va? Pero aquí utilizamos calculadora. Entonces, de esa forma encontramos el vector unitario. Este vector unitario, jóvenes, ¿qué características tiene? Que es adimensional. No sé si está claro o hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Algo adicional que ustedes deseen? Entonces, todas las operaciones, recuerden que deben hacerlas paso a paso, porque los parciales van a ser presenciales, entonces es importante que ustedes dejen constancia de todas las operaciones. Eso es importante. Esto sería con respecto al vector unitario. Como les digo, todo va a depender si está en una dimensión, si está en el plano o está en el espacio. Ahora veamos el punto 1.9.
Inclusive eso nos vuelve mucho más práctico. Perdón. Es la suma de vectores expresado con los vectores unitarios y JK. Es decir, de manera general, aquí tenemos el eje X, aquí el eje Y y el eje Z. El vector unitario Y va en la dirección X, positiva. Y el vector unitario va en la dirección J y en el eje Z el vector unitario K. ¿Qué características tienen estos vectores? Pues pueden ver que Y con J son perpendiculares entre sí, J con K perpendicular entre sí y K con I perpendicular entre sí. Ese es el cuidado que hay que tener para que ya a la hora de trabajar suma de vectores expresados con vectores unitarios, para hacerlo más fácil, solamente uno se le... Diga. Todos tienen magnitud 1. Sí, todos tienen magnitud 1. Sirven únicamente para, como dicen, ver la dirección. Para ver la dirección. O sea, recuerden que I, J, igual K, esos vectores tienen magnitud 1. Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, ahora vamos a ver, ustedes vieron la semana anterior, suma de vectores con método gráfico, método analítico, y a veces el método más simple es este, IJ. El problema es que no vamos a sumar 5i más 3j, 5 más 3, 8, eso no debe ser 0. ¿Por qué? Porque es una suma vectorial. Los vectores se tratan como vectores. Inclusive hay una asignatura que se llama álgebra vectorial. Antes había una materia que se llamaba matemática vectorial de la física. Bonita la materia, pero que requiere un buen dominio, como decimos, de los principios básicos. Como dicen, esta parte de los vectores I, J, K es la base. También existen vectores unitarios en coordenadas esféricas, también en coordenadas cilíndricas. Pero al menos en física 1, en la mayoría siempre se trabaja con las coordenadas rectangulares. Entonces ese cuidado se debe de tener. Entonces, continuando, como digo, con el desarrollo, nos han dado los vectores A, dado el vector A y B. Aquí lo voy a hacer de manera general, jóvenes. Aquí está en el primer cuadrante, hay que tener en cuenta en qué cuadrante está, es decir, hay que ver en qué signos, los signos, porque aquí son sumas algebraicas, y nos dan el vector B. Entonces, el vector B es B sub XY más B sub YJ más B sub Z en la dirección. Y nos dice efectuar la suma. Es igual a A más B. Entonces, para hacerlo, pues ni modo, lo que hacemos es ordenarlo. O sea, componentes con componentes. Es decir, voy a sumar AX más BX en la dirección Y más A sub Y más B sub Y en la dirección J más A sub Z más B sub Z en la dirección K. Esa es la suma vectorial, o sea, como pueden ver, pueden ponerlo de esta forma y ponen AX más BX y
AY más BY J A sub Z más B sub Z en la dirección K. De tal forma que este vector S va a ser un SXY más S sub YJ más S sub Z en la dirección K. Así como les digo, determinamos el vector. Como pueden observar, esto puede aplicarse para dos o más vectores. Ahora, si tenemos ya la suma vectorial, pero si nos piden la magnitud de esa suma, la magnitud de S va a ser la raíz cuadrada de S de X al cuadrado más S sub Y al cuadrado más S sub Z al cuadrado. Así encontraríamos la magnitud del vector S. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque está en el espacio. Ese cuidado deben de tener. Como les digo, hay que saber diferenciar porque a veces hacemos las cosas de manera mecánica. Es importante que ustedes practiquen para familiarizarse. Yo sé que algunos, bueno, algo que hay que dominar, como dicen, son las operaciones mentales. Porque a veces les hago mención, muchos alumnos, si 3 al cuadrado. Dice 3 por 2, 6. No, apréndanse los cuadrados del 1 al 20 de memoria y apréndanse los cubos del 1 al 10. Al menos es la recomendación que me hacían a mí, como dicen, cuando estaba allá a nivel de 8º grado. Y hasta la fecha no se me ha olvidado. Pero es importante porque el alumno en la calculadora, sí, 5 al cuadrado, 5 por 2, 10. Cuando llega a revisión, ingeniero, sí que me equivoqué de dedo. En vez de elevar al cuadrado, multipliqué por 2. No, es importante, como les digo, que dominen bien las operaciones básicas. Porque hoy actualmente el alumno, en vez de multiplicar, divide. Entonces, como les digo, ustedes tienen que hacer un poquito más de esfuerzo. Por eso es importante de que después de escuchar una clase, o al menos van anotando en su cuaderno, hagan su propio resumen. Por decir que he aprendido. Traten del tema que a ustedes les agrada. Cuando ustedes seleccionaron ingeniería, pues ni modo. Recuerden que la base del ingeniero es la matemática y la física. Aquí, por ejemplo, ya ustedes vieron que la componente en X es coseno del ángulo si el ángulo es medido con respecto al eje X. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a ver ahora un par de ejercicios de aplicación, como dicen, de esta parte. Los ejercicios que vamos a ver, se los pongo a continuación. Los ejercicios son similares a lo que les aparece en su guía de discusión, similares. Porque a veces recordemos nosotros a la hora de un examen, les enseño cómo efectuar A más B, pero a la hora del parcial le pongo B menos A. Entonces, a veces ya el alumno dice, esa operación ya no da bien, no, es lo mismo. Recuerden que actualmente
A mí me sorprende que los alumnos aprenden bien a sumar, pero ya restar como que les dificulta. Lo mismo con la multiplicación. Si a uno les pide una división, ¿y eso cómo se hace? Entonces es importante la práctica. Así como cuando juegan fútbol, el que es derecho, solo con la derecha le puede pegar. No, hay que pegar también con la izquierda. Hay que hacer, como dicen, diestro, con ambos pies, por ejemplo, de manera de fútbol. Y así lo mismo también si se juega basquetbol. No una vez solo con una mano, no, existe la otra. Entonces es importante, como les digo, tener un pleno dominio. Porque sí, la matemática y la física son importantes en el desarrollo de las asignaturas que van a ver ustedes más adelante. Y ahí se van a dar cuenta. El ejercicio dice así, ¿va? Se tienen dos vectores. Tenemos el vector A, que es 5i más 3j, y el vector B, 6i más 2j. Entonces nos piden determinar el resultado de sumar 3a más 2b. Y el siguiente es determinar o calcular, podría ser, ¿verdad? Determinar el vector unitario del vector A. Hay ejercicios, jóvenes, que quienes tienen la habilidad y la pueden hacer mentalmente. Ah, sí, está sencillo. Y a veces hay cierta dificultad. Aquí nos piden la magnitud de la operación 3a más 2b. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero calculamos el vector 3a. 3a es, el escalar es 3 multiplicado por 5i más 3j. O sea que el vector 3a, que es un nuevo vector, va a ser 15i más 9j. Y luego tenemos 2b. 2b es el doble del vector b. Entonces sería 2 por 6i más 2j. Entonces, el 2b va a ser 2 por 6, 12i más 2 por 2, 4. Ahora, pues ni modo, vamos a sumar 3a más 2b. Entonces ahí tengo 3a más 2b. ¿A qué va a ser igual? Pues ya tengo 3a, 15i más 9j. Ese es 3a y luego más 12i más 4j. Al efectuar la suma,
Como dicen, agrupamos términos semejantes, o sea, términos que estén en la misma dirección, las componentes rectangulares. Pueden ser que sería 15 más 12 en la dirección Y, más 9 más 4 en la dirección J. Entonces el resultado sería 15 más 12, 27, más 9 más 4, 13 J. Pero ahí, jóvenes, tengo únicamente la suma vectorial. Pero ustedes pueden observar que estaba encerrado entre barras. O sea, aquí, ¿qué es lo que me pide? Cuando pongo 3A más 2B, entonces quiere decir es la magnitud de esa suma. O la magnitud de la operación indicada. Es la magnitud. Entonces, ¿cómo hallamos esa magnitud? Le vamos a llamar esa magnitud S entre barras, que sería el S X al cuadrado más S sub Y al cuadrado. Entonces sería 27 al cuadrado más 13 al cuadrado. Entonces aquí nos auxiliamos de la calculadora. 27 al cuadrado es una cantidad mayor de 625, porque 25 al cuadrado es 625. Entonces al efectuar esa operación, anda en la raíz cuadrada de 729 más 169. Y ahí, pues, ni modo, efectuamos la suma y sacamos su raíz cuadrada. Esto nos da aproximadamente 29.97. Esa sería la magnitud de la operación que hemos hecho. Hay que hacerlo varias veces para adquirir el dominio. Recordemos que los exámenes parciales van a ser presenciales y es importante seguir todo el procedimiento. Y la otra era el literal B, el vector unitario de mi usuario. Vamos a determinar ahora el vector unitario del vector A. Por definición, decíamos que mi A es el vector A entre su magnitud. Si observamos el enunciado del problema, pues si lo tienen anotado en su cuaderno, tienen 5i más 3j. Entre la magnitud de A sería 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, al efectuar la operación, nos queda de la manera 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, 5 al cuadrado 25,
3 al cuadrado 9, 25 más 9 son 34. Entonces nos queda de esta forma. 5 entre raíz de 34 y más 3 entre raíz de 34. Entonces, como les mencionaba, como es vector unitario, aquí se recomienda, como les digo, expresarlo con 4 cifras. O sea que el vector mu A va a ser igual a 0.8575i más 0.5145j. ¿Cuál sería la respuesta del literal Beba? Pueden observar, las operaciones son sencillas. Lo importante es saber aplicar el concepto. Entonces, como les digo, hemos hecho suma de vectores y el vector unitario A. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya dado en el espacio. Es un ejercicio un poquito más complicado. Dado el vector S, vamos a determinar su magnitud y su respectivo vector unitario. Pero no nos dan ese vector S 2i más 3j más 4k, no, nos lo dan dibujado. Cuando lo dan dibujado, pues ni modo, hay que saber cada uno dónde están los ejes. Nos lo dan así. El eje X, el eje Y, el eje Z. Es la triada. Recuerden ver de acuerdo en esta dirección de la mano derecha. X, Y, Z. Pueden hallar aquí X, Y, Z. O X, Y, Z. Todo va a depender de qué libro utilicen ustedes a veces para estudiar. Y nos dan el vector S. Este es el vector S. Primero nos piden su magnitud, después nos dan sus proyecciones a cada uno de los ejes. O sea, la suma de esos tres vectores, esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Y nos dan los valores. Aquí dicen que es 4.0, aquí es 4.0 y aquí es 3.0. La primera dificultad, pues ni modo, es expresarla en función de IJK. Aquí tenemos que tener cuidado porque no hay que confundirlo. Recuerden que si se nos dificulta, podemos hacer aparte una figura más pequeña, X, Y, Z, y aquí pongo esto es Y, esto es J, y esto es K. Entonces, son los respectivos vectores unitarios. Lo escribo así porque, como les digo, pueda equivocarme. Entonces,
yo debo estar seguro, como dicen, de lo que nosotros hacemos. Pues el vector S en función de sus componentes sería 4.0x, perdón, 4.0y más 4.0j más 3.0. Ahora ya aquí pues ni modo lo tengo en función de sus componentes rectangulares, porque las componentes rectangulares son 4, 4, 3. 4 en X, 4 en Y y 3 en Z, ¿verdad? Ahora su magnitud, pues ni modo. Recordando la teoría que les había mencionado, tengo que S sería Sx, S sub X al cuadrado más S sub Y al cuadrado más S sub Z al cuadrado. Pues ahora lo que hago es sustituir Sx es 4.0 al cuadrado más 4.0 al cuadrado más 3.0 al cuadrado. O sea que esto sería igual a raíz cuadrada de 16 más 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9. Entonces nos queda que la magnitud de S sería igual a 32 raíz cuadrada de 41. Entonces si obtengo, hago la operación, esto me queda aproximadamente 6.4. Esa es la magnitud de ese vector. Lo que me interesa, como les digo, es dejar claro el procedimiento. Vamos a hacer ahora, como dicen, encontrar su respectivo vector unitario. El vector unitario. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues dividir cada una de las componentes rectangulares entre su magnitud. Entonces, ¿qué obtengo, jóvenes? Pues ni modo que u sub S, que es un vector paralelo al vector S, ¿no? Entonces, u sub S va a ser igual a Sx entre la magnitud de S más S sub Y entre la magnitud de S, esto es en la dirección Y, esto es en la dirección J, más S sub Z entre la magnitud de S en la dirección K. U sub S, la letra griega, porque a veces para los vectores unitarios se utilizan letras griegas. U sub S es Sx, 4 entre raíz de 41 y más 4 entre raíz de 41, J más 3 entre raíz de 41. Al efectuar esa operación, les mencionaba que siempre tenemos que expresarlo con 4 cifras. Por lo tanto, esto me quedaría aproximadamente 0.6247i más 0.6247j más 0.4685k. O sea, ¿qué son estos términos, jóvenes? Esto se le llama los cosenos directores. O sea, que si encontramos los cosenos inversos de esta función, estaríamos hallando los ángulos respectivos que hace el vector S con cada uno de los ejes. Eso es lo que
nos da, como digo, la dirección. Recuerden que la dirección se expresa mediante un ángulo. Entonces, con esto, jóvenes, estaríamos, como dicen, finalizando la clase.